Doctores, ¿están viendo las láminas? ¿Sí? Sí, doctor, sí se ve. Ya, muy bien. Vamos a empezar entonces. En la clase anterior hemos hablado lo que es analgésicos. Y es importante ver cuáles son las características del dolor, porque de acuerdo a la fisiopatología del dolor, de acuerdo a las características del dolor, son los medicamentos para aliviar el dolor. Y hemos dicho que hay dolor nociceptivo, hay dolor neuropático y hay dolor psicógeno. Entonces ya hay dolor leve, hay dolor moderado, hay dolor severo, cada uno de ellos. Entonces los analgésicos tienen acción, digamos, analgésica, tienen acción antiagregante plaquetario, que es la aspirina, que de paso está contraindicado en niños debajo de 2 años porque les puede producir síndrome de Reye, que es una encefalopatía hepática. Lógicamente, luego tenemos el efecto analgésico, pero que son a dosis bajas. Aspirina o 650, ibuprofeno 200 hasta 400, el naproxeno 265, entonces, 275. Entonces, y así. Y generalmente la dosis analgésica es por 3 días. Y la dosis, y la dosis el antiinflamatoria es más de 10 días y con dosis altas. Aspirina más de 3 gramos, ibuprofeno 800 cada 8. Entonces, y así, y naproxeno 500 cada 12. Ese es en cuanto a inflamatorios no esteroideos. Los antiinflamatorios no esteroideos tienen problemas con su mecanismo de acción porque bloquean las prostaglandinas que son protectoras del estómago y del riñón. Y por eso es que pueden haber problemas dependientes del mecanismo de acción, de la dosis, de los factores de riesgo del paciente, tener problemas de tipo gastrointestinal, problemas de tipo renal. Y los específicos, los que son AINES específicos, AINES selectivos, su objetivo fue que ya no produzcan reacciones adversas gastrointestinales, pero no es así. Disminuyeron la intensidad y disminuyeron la frecuencia, sí es cierto, en algunos casos, pero siempre es bueno darlo con protección. Y lo otro es que a largo plazo inhiben a la prostaciclina y son protrombóticos y tienen mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares. Eso con relación con relación a opioides, que generalmente son los opioides para dolor leve a dolor moderado, tenemos los AINES. Para dolor moderado, a moderado a severo, tenemos los opioides, pero los opioides agonistas moderados, tipo la codeína, que es el que menos efecto analgésico tiene. Después tiene la oxicodona, hidrocodona y los agonistas potentes, que son prácticamente la morfina, el fentanilo, etcétera. Es para dolor severo. Las reacciones adversas de los opioides generalmente es prácticamente depresión respiratoria, y para la depresión respiratoria se utiliza generalmente la naloxona, que es un antagonista de receptores Mu. En segundo lugar, también produce náuseas, vómitos. Y como para las náuseas generalmente es desencadenado por liberación de dopamina, y por lo tanto hay que dar bloqueadores dopaminérgicos para el tratamiento de vómitos producidos por el uso de morfina. Y también existen los opioides que tienen efecto antidiarreico, o sea, y tienen efecto también antitusígeno, que tienen otros mecanismos de acción. En cuanto vimos también como analgésicos de acción central el paracetamol, vimos que el paracetamol no se debe dar más de 4 gramos. Y en los pacientes que tienen problemas hepáticos o son alcohólicos crónicos, pues el alcoholismo es un potente inductor enzimático del paracetamol y produce más metabolitos tóxicos. Y que hay que tener mucho cuidado, sobre todo los pacientes desnutridos, los pacientes que tienen enfermedad hepática, porque no tienen buena reserva de glutatión.
En ese contexto, cuando hay intoxicación por paracetamol, el tratamiento es con N-acetilcisteína. Y creo que con eso ya hacemos un buen resumen de la clase que me gustaría que ustedes lo revisen con más poco a poco todos los días para que no tengan problemas en el segundo. Y les voy a agradecer que permanezcan durante toda la clase. Bueno, ahora vamos a ver ya el tema de ahora, que son antiepilépticos. La, la, algunos llaman síndrome convulsivo, otros epilepsia. Generalmente a veces las convulsiones las relacionan más con problemas motores, pero generalmente no es así. ¿Qué es lo que vamos a ver ahora? ¿Qué es lo que vamos a ver ahora, digamos? Es esto, ¿cuáles son los objetivos de la clase? Algunas generalidades sobre la epilepsia, la terminología. El diagnóstico en realidad lo van a hacer cuando lleven clínica y la clasificación de los anticonvulsivantes de acuerdo al tipo de epilepsia. Y el objetivo principal es discutir, definir las características farmacocinéticas, farmacodinámicas, reacciones adversas, interacciones e indicaciones clínicas y terapéuticas de los antiepilépticos. Lo que menciono, en realidad a veces dicen, bueno, la epilepsia los va a tratar los neurólogos. No se trata de eso porque siempre el tratamiento es integral. Y además, uno de los aspectos importantes es que los antiepilépticos, no se olviden que están dentro de las drogas del sistema nervioso central. Y estas drogas del sistema nervioso central, junto con las drogas cardiovasculares, junto con las drogas, digamos, el- las drogas cardiovasculares, junto con las drogas del sistema nervioso central y otras, prácticamente son las que más producen letalidad. Entonces hay que tener mucho cuidado en estos aspectos. Bueno, ahora vamos a ver, ¿qué es la epilepsia? Eso es un síndrome neurológico, disculpe, es un síndrome neurológico que se caracteriza por crisis, o sea, crisis no es constante, crisis súbitas, transitorias, que pueden ser de tipo motor, de tipo sensitivo, autonómico o psíquico. Mire, todas las variantes, o sea, que hay. Entonces deben tener en cuenta como clínicos ustedes, los que van a ser clínicos, que no solamente son motoras, pueden ser sensitivas. Otro de los problemas es que hay 50 millones a nivel de epilépticos a nivel mundial, 5 millones en Latinoamérica y el Caribe, 60% sin diagnóstico o sin tratamiento. Entonces, la crisis, pues hemos dicho que es una crisis epiléptica, que generalmente son debido a alteraciones de carácter genético, de carácter metabólico, de carácter infeccioso, maligno o farmacológico. O sea, si bien es cierto que la epilepsia primaria es el 60-70% que generalmente es de tipo genético, causas desconocidas, pero hay que tener en cuenta que muchas crisis epilépticas se producen aparte de genético, que es en esta área, metabólico. Por ejemplo, en caso de, ¿cómo se llama? Secreción inadecuada de hormona antidiurética, puede haber. En caso de toxoplasmosis infeccioso puede haber. En caso de linfomas a nivel del sistema nervioso central puede haber. En caso de cirugías a veces del sistema nervioso puede haber. Farmacológico por muchos medicamentos. Entonces, ¿qué afectan estos? Esto afectan sistemas neurotransmisores, receptores y canales iónicos, todos los componentes que participan en la producción, en la génesis de la epilepsia, son neurotransmisores. Y los neurotransmisores, hay neurotransmisores que son incitatorios y hay neurotransmisores que son inhibitorios. Ambos participan.
En un caso hay sobreactividad de los excitatorios y en el otro caso hay disminución de la actividad de los inhibitorios. Entonces, pero estos neurotransmisores actúan en receptores y hay receptores, digamos, ya hemos mencionado, han visto canales iónicos asociados a proteína G, canales iónicos, los ionóforos, nosotros los metabotrópicos, etcétera, etcétera. Entonces, que todos estos aspectos modifican el equilibrio entre factores excitadores y inhibidores. Entonces, desde acá, con esta conocimiento, yo puedo decir cómo trato la epilepsia, disminuyendo el efecto de los neurotransmisores excitadores o aumentando el efecto de los neurotransmisores inhibidores. Entonces, luego con relación ya a la epilepsia, podemos ver la primaria o idiopática, generalmente se entra hasta los 20 años. O sea, si un paciente tiene convulsiones a los 10 o 15 o 18 años, bueno, entonces uno puede pensar en primer lugar, no, pero hay que descartar siempre los aspectos secundarios, que es una idiopática. Pero por encima de 20 años, que es un punto de corte, nada más, pues 21, 22, por encima de 20 años, ya no hay que pensar que sea idiopática, sino hay que ver causas secundarias. Entonces, pueden haber, que es el 30-40%, causa identificable. Puede ser anormalidades congénicas, puede ser post-trauma, por ejemplo, pacientes que han sido operados en el sistema nervioso central, ¿verdad? Lesión cerebral ocupativa, tumores, abscesos, quistes, los abscesos, la toxoplasmosis, por ejemplo, los quistes cerebrales, las enfermedades vascular, las infecciones, meningitis, encefalitis, criptococosis, tuberculosis, que esto lo vamos a ver cuando hablemos de antibacterianos, no antibacterianos, no en pacientes que tienen HIV especialmente, en antiparasitarios, en antimicóticos, en antituberculosos y en pacientes que tienen VIH. Todos estos casos pueden llevar a epilepsia de tipo secundario o sintomática. Y acá tienen unas láminas que nos orientan. Esta es la epilepsia focal, la A. A este nivel se considera que las convulsiones se originan en la corteza cerebral. Todas son en la corteza cerebral y no en otras estructuras. Convulsiones parciales, o sea, hay convulsiones. Esta es la epilepsia focal, esta es la epilepsia focal con generalización secundaria. Y esta es la epilepsia generalizada primaria, o sea, desde el comienzo es generalizada y otros primero es local y después generalizada. Entre ese contexto tenemos, con esta lámina podemos tener convulsiones parciales, que pueden ser simples, que no hay pérdida del conocimiento, pueden ser complejas, que con pérdida del conocimiento, y parciales con convulsiones tónico-clónicas generalizadas. Dentro de las convulsiones generalizadas tenemos la crisis de ausencia, mioclónicas y tónico-clónicas, la que vamos a ver luego. Las convulsiones parciales, tenemos ya convulsión parcial que generalmente dependen de la región, o sea, depende, las convulsiones dependen de dónde, de la fase de la corteza donde está comprometido, porque son alteraciones, digamos, de tipo eléctrica, o sea, de tipo neuronal, pues son descargas prácticamente que no dura mucho tiempo, que hemos visto, que son crisis, dependen de la región, donde el aspecto es la conservación del conocimiento en la simple.
En las complejas, la psicomotora, pérdida del conocimiento, lo mismo las tónico-clónicas, hay pérdida del conocimiento. Estas son las parciales. Entonces tenemos unas que tienen pérdida de conocimiento y otras que no tienen pérdida de conocimiento y otras que están acompañados con generalización secundaria. Luego, las convulsiones generalizadas, tenemos la crisis de ausencia, pérdida del conocimiento repentino, aunado a mirada fija. Generalmente duran 30 segundos, mucho. Convulsión de mioclónicas, espasmos infantiles, generalmente pueden haber, a veces pueden haber problemas generalizados. Convulsiones tónico-clónicas, no van precedidas por convulsión parcial. O sea, algunos, cuando es parciales, primero es la local y después ya la generalización. Estos estamos viendo un aspecto general porque importante para definir el tratamiento en cada uno de ellos o las demás impactos. Pero ya ustedes la clínica lo van a ver cuando hagan neurología, cuando hagan clínica. Hemos mencionado desde el comienzo que hay los sistemas neurotransmisores que intervienen en la producción de la crisis, generalmente es disminución de la actividad de mecanismos inhibitorios. Y como sabemos, uno de los receptores y de los neurotransmisores que son inhibitorios a nivel del sistema nervioso central, generalmente es el sistema GABA, y lógicamente a través de canales de cloro, y que generalmente son inhibitorios. Entonces, si disminuye la actividad de los mecanismos, principalmente GABAérgicos, todos los, a nivel de receptores, a nivel de neurotransmisores, puede producir crisis. Otro, sí que se conserva la actividad de mecanismos inhibitorios, pero hay una sobreactivación de mecanismos excitatorios. ¿Y cuáles son los neurotransmisores excitatorios? Generalmente son generalmente tenemos los receptores ionóforos, tenemos la glutamina, el ácido glutámico, o sea, la glutamina. Entonces activan receptores y que la glutamina actúan a través de receptores, ambos, el AMPA y el NMDA, que vamos a verlo posteriormente, que son receptores ionóforos que aumentan la conductancia al cloro o a cationes. Entonces, ambos son receptores ionóforos. Esto ya lo han visto cuando han hablado de farmacodinámica. Pero entonces, disminución de la actividad inhibitoria o sobreactivación de la actividad excitatoria. Entonces, los antiepilépticos, ¿qué son? Modifican la actividad de canales iónicos, o sea, disminuyen la actividad de estos. En ese caso serán bloqueadores de los receptores MDA para bloquear glutamina, ácido glutámico. O porque incrementan la acción GABA o antagonizan glutamato. El glutamato es el neurotransmisor que es excitatorio y el GABA es el neurotransmisor que es inhibitorio. Entonces, en ese contexto tenemos acá, sobre esto hay no controversias, sino que hay diferentes mecanismos. Han aparecido cualquier cantidad de antiepilépticos y cada uno tiene su acción. Acá hay que ver que hay antiepilépticos que tienen acciones múltiples, o sea, por muchos mecanismos de acción. Y cuando tienen muchos mecanismos de acción son los que más se utilizan, inclusive, porque pueden actuar en diferentes lugares. Pero los principales antiepilépticos, acá tenemos 4 áreas generalmente. Los que actúan canales de sodio dependientes de voltaje. Los que afectan corrientes de calcio. Son dos grupos. El tercero, los que afectan la actividad GABA. O sea, 3. Y lo otro, los que afectan el receptor glutamato.
4. Y por último, otros mecanismos de acción. Entonces, tenemos acá los que afectan canales de sodio, o sea, canales de sodio o de calcio, que afectan las corrientes, no canales, las corrientes de calcio. Ese es un grupo. Otro, los que afectan GABA, 2. Los que afectan glutamato, 3. Entonces, bueno, luego hemos visto, vamos a repetir esto, de GABA, 1, los que glutamato y otros mecanismos de acción. Entonces tenemos acá, son 4 porque con la canales de sodio y los otros son canales de calcio, o las corrientes de calcio. Dentro de los fármacos que afectan los canales de sodio, realmente fenitoína, carbamazepina, lamotrigina, glucosamida, topiramato y rufinamide. Lo que más se utilizaban siempre ha sido fenitoína, carbamazepina, lamotrigina, glucosamida y topiramato. Generalmente, bueno, como no había muchos medicamentos, estos son los de la llamada primera generación, generalmente, pero como por sus reacciones adversas y por a largo plazo, generalmente por sus reacciones adversas, prácticamente ya se están utilizando cada vez menos. Lo mismo la carbamazepina. Lo que más se está utilizando también en algunos casos como dependientes de canales de sodio, la motrigina, la cosomida, topiramato. Fármacos que afectan las corrientes de calcio, generalmente hay 3 tipos de canales de calcio, o sea, el tipo T. La etosuximida es la que disminuye las corrientes de canales de calcio a nivel de las neuronas. Pero tenemos además la gabapentina y la pregabalina que tienen acciones múltiples, no solamente a nivel de calcio, se unen. Hay una subunidad auxiliar alfa 2 del canal de calcio. O sea, en el canal de calcio tiene sus unidades. Y la unidad alfa 2 ahí se unen la gabapentina y la pregabalina, y que puede inhibir las corrientes de calcio y atenuar la liberación de neurotransmisores. Entonces, la etosuximida se utiliza generalmente para tratar la epilepsia, las ausencias que vamos a ver luego, y esto generalmente se utiliza para epilepsias generalizadas. Los de actividad GABA. Esto es bien importante. Hemos dicho que, bueno, la síntesis del GABA, ya ustedes la van a revisar, que el GABA se metaboliza. Entonces, generalmente, y el GABA también se recapta, como vamos a ver en una lámina. Entonces, ¿cuáles son los fármacos antiepilépticos que aumentan el suministro de GABA? ¿Directa o indirectamente? Los que aumentan directamente, por ejemplo, la gabapentina, porque aumenta la producción de GABA. O sea, los que reducen el metabolismo del GABA, el vigabatrin, que aumenta la concentración de GABA-T en el sistema nervioso central, o sea, más efecto inhibitorio. Los que reducen la recaptación de GABA, tiagabina, que es un potente potenciador de acción de GABA. O sea, algunos directos, unos a través del metabolismo, otros a través de la recaptación, otros los que aumentan la producción de GABA. Y lo otro, los que mejoran la inhibición endógena de GABA, las benzodiazepinas y los barbitúricos, especialmente. Las benzodiazepinas se unen al receptor GABA-A y la fenobarbital también a GABA-A para estos efectos. Entonces hemos visto bloqueadores de canales de sodio, bloqueadores, modificadores, más que bloqueadores, modificadores de las corrientes de calcio, 2. Hemos visto los agonistas GABA, directos o indirectos, los que inhiben la recaptación, los que inhiben el metabolismo, etc. Ahora tenemos el otro grupo. Tenemos los grupos que afectan el receptor glutamato. El glutamato es un neurotransmisor excitador
Hay dos tipos de receptores, los ionotrópicos y los metabotrópicos. Generalmente que los ionotrópicos tienen un receptor que se llama el D-metilaspartato, que es el MDA, y el ácido que es el AMPA. Desempeñan en la propagación de convulsiones, es lo que actúan estos receptores. ¿Cuáles son los fármacos que actúan? Antagonistas de AMPA, parampanel. Es un antagonista del receptor de glutamato de tipo AMPA, no competitivo. Y felbamato y topiramato actúan a través del antagonismo de MDA. Entonces, ¿el por qué se usan? Estos están inhibiendo, estos están inhibiendo la actividad excitatoria del glutamato. Estos también. Y los otros, los GABA miméticos, que están incrementando la acción inhibitoria. No sé si entienden, pues alguna pueden preguntar de nuevo, pueden por el chat o pueden levantar la mano, porque es importante, lo que quiero es que comprendan. Luego hay otros mecanismos. El levetiracetam y el brivaracetam se unen a una proteína sináptica que modula la transmisión sináptica a través de la alteración de la fusión de la. Tenemos otro, la pregabalina, que es similar químicamente a la gabapentina. Y ya hemos dicho que la gabapentina y la gabapentina se une a los receptores de calcio, a los canales de calcio, a una subunidad alfa 2 y modula las corrientes de calcio. Pero pregabalina también modula la liberación de varios neurotransmisores, o sea, incluido glutamato. Bueno, que es lo que estamos viendo. Uno, la noradrenalina y la sustancia P. Esta es una de las razones por las cuales la gabapentina y la pregabalina generalmente se está usando aparte de estas indicaciones, como antipilépticos, se están usando en el tratamiento de dolor neuropático, que ya lo hemos visto anteriormente, que se utilizan los anticonvulsivantes, que se utilizan los antidepresivos, tricíclicos, etcétera, etcétera. Tenemos acá dos láminas que podríamos observar. Vemos la neurona excitatoria y la neurona inhibitoria que hemos visto. La convulsión se produce si hay disminución de estos efectos y si hay aumento de estos. Entonces tenemos acá, el glutamato actúa a nivel de receptores NMDA. Entonces, los antagonistas de receptores NMDA para evitar la acción excitatoria del glutamato son el felbamato, el ácido valproico y el topiramato. Acá está. Los que inhiben la liberación, o sea, uno actúan bloqueando esto y otros inhiben la liberación de glutamato, como la feniteína, la motrigina fenobarbital. Y otros que actúan, digamos, activan al inhibitorio, carbamazepina, ácido valproico, fenitoína, tanto por canales de sodio y por canales de sodio dependientes de voltaje. Los GABA miméticos, o sea, son las benzodiazepinas que actúan a este nivel, los barbitúricos también, la vigabactrin que actúa disminuyendo el metabolismo del GABA, la tiagabina que inhibe la recaptación y la gabapentina que incrementa la producción. Entonces acá tenemos, miren, los canales de cloro, nivel, los canales de calcio, la etosuximida y el ácido valproico. El ácido valproico tiene muchas, también acción múltiple. Luego tenemos acá los GABA miméticos. Acá tenemos la gabapentina mejora la utilización del precursor del GABA, que es del ácido glutámico, para la producción de GABA. Después hemos visto que el vigabatrin inhibe a esta enzima inhibe la formación de ácido succínico, lógicamente aumentando la producción la concentración de GABA.
La tiagabina inhibe la recaptación y prácticamente aumenta la captación de GABA. Y acá los barbitúricos y las benzodiazepinas que actúan ya en el receptor postsináptico, donde actúan hasta a nivel de los canales de cloro. En esta lámina podemos ver acá, le hemos subrayado predominantemente los que son inhibidores de canales de sodio, los que son, bloquean las corrientes de calcio, esto potasio muy poco, los que incrementan la transmisión y los que inhiben la transmisión excitatoria y los que se unen, los nuevos, los que se unen a esta proteína o en las vesículas sinápticas de la 2A. Cada uno de ellos tiene sus acciones que hemos mencionado ligeramente. Entre la farmacocinética tenemos, vamos a pasarlo brevemente esto porque no la vamos a leer, ustedes lo van a revisar, pero generalmente la absorción tiene acá, la mayor parte tienen una buena biodisponibilidad, todos tienen una buena biodisponibilidad. Las concentraciones máximas los alcanzan, pero la fenitoína alcanza las 12 horas, diferentes horas. El porcentaje de unión casi todas son por encima de 60, 70, o sea, son altas, porcentaje de unión altas. Uno de los aspectos importantes de los antiepilépticos es que el metabolismo, por ejemplo, el caso de la fenitoína, ya mencionamos cuando hablamos de farmacocinética que tiene una farmacocinética de orden cero, que no hay, que las concentraciones cuando son mayores que la capacidad de eliminación prácticamente se va acumulando y puede producir efectos tóxicos. Entonces la fenitoína tiene ese... Por otro lado, la fenitoína es, o sea, por eso dicen una cinética de orden cero o cinética saturable. Isoformas, los fármacos que actúan con estas isoformas pueden producir, generalmente pueden producir interacciones. Una de las características de la fenitoína, también de la carbamazepina, también del fenobarbital, es que generalmente son inductores de enzimas microsomales. Son inductores de enzimas microsomales. La etosuximida, que bloquea el canal de calcio, no se fijan a proteínas plasmáticas. Metabolismo hepático por hidroxilación, no tiene efecto enzimático. Esta es la eliminación, que lo vamos a ver luego en otro resumen. El fenobarbital también, por sí, inductor enzimático, hemos dicho fenobarbital. La primidona, que tiene dos metabolitos activos, que es el fenobarbital, y la feniletilamida, PEMA, que es un inductor enzimático también. Entonces ya tenemos lo que son inductores acá de fenitoína, tenemos fenobarbital, la primidona. La carbamazepina también es un potente inductor enzimático. Y acá tienen ya sus concentraciones. La carbamazepina generalmente es depuración baja al inicio, luego se duplica. La carbamazepina tiene un mecanismo que se llama de autoinducción enzimática. ¿Y eso qué significa? Entonces, cuando uno da se hidroliza, es un inductor enzimático, algunos dicen que es un autoinductor enzimático. ¿Por qué? ¿Y por qué es importante? Porque si se va a autoinducir enzimático va a bajar sus concentraciones. Generalmente todos estos fármacos a nivel clínico se le debe hacer concentraciones séricas. Entonces, si baja la concentración, hay que incrementarlas. Luego tenemos acá el ácido valproico. El ácido valproico es un inhibidor enzimático. Pues tiene sus características. Que poco se excreta por la orina, la mayor parte se excreta por otras vías. Otro, el diazepam, clonazepam, generalmente son prácticamente hay diferentes vías de administración, pero también actúan ya hemos mencionado, esto lo vamos a ver cuando hablemos de ansiolíticos, que sus metabolitos son activos, incrementan la vida media y no tienen efecto enzimático tampoco. El felbamato,
son inhibidores enzimáticos también. El felbamato con el ácido valproico es inhibidor enzimático. La lamotrigina no tiene efecto enzimático. La gabapentina no tiene tampoco efecto enzimático. Digamos, el topiramato es un inductor débil y la tiagabina no tiene efecto. Entonces, tenemos los que son inhibidores enzimáticos, son el ácido valproico y el felbamato. La vía matrina no tiene acción, lo mismo esto no tiene. Inductor débil a la carbamazepina, igual que la carbamazepina. Y la fosfofenitoína tiene su metabolito activo, es la fenitoína. Este es un cuadro resumen sacado del libro un libro de farmacología. Eh, la, bueno, en los otros tenemos la referencia, acá no hubo tiempo, no hubo espacio para ponerle referencia. La unión a proteínas, mire, algunas son bajas, la mayor parte son bajas unión a proteínas. Vida media varía. Metabolitos activos, acá tienen los que tienen metabolitos activos. La fosfofenitoína, su metabolito activo es la fenitoína. Órgano principal de eliminación, esto es la carbamazepina se elimina por hígado, el acetato de por riñón, la fenitoína, el felbamato se elimina por riñón, hígado, todos por dónde se elimina, hay que ver nomás el porcentaje. Interacciones farmacológicas, casi todos tienen, y algunos son inductores y otros son inhibidores, que ya le hemos mencionado. Ahora viene ya la parte de aplicabilidad de las. En términos generales, tenemos estos anticonvulsivantes se utilizan en epilepsias de inicio, tanto focales como generalizadas, o sea, ambas. Y estas son solamente para inicio focal. En el diazepam, vamos a ver por grupos algunos aspectos importantes relacionados con la farmacocinética y especialmente, la farmacocinética ya la hemos visto, especialmente digamos, con las indicaciones. El clonazepam, o sea, existen las benzodiazepinas que se utilizan como antiepilépticos son clobazam, clonazepam, clorazepato, diazepam y lorazepam. Generalmente el diazepam y el lorazepam se utilizan más por vía sistémica. A veces nosotros la usamos por vía endovenosa, especialmente para el estatus epiléptico. Estatus. Ese se utiliza. Sin embargo, bien difícil cogerle vena porque está convulsionando. Entonces existen preparados tópicos como medicación de rescate para ataques repetidos. Especialmente puede venir diazepam rectal o nasal, midazolam nasal. O sea, pueden lorazepam y diazepam generalmente para ataques estados epilépticos que ya mencionamos. El clonazepam generalmente se utiliza en epilepsia generalizada en ausencias y crisis mioclónicas. En ausencia generalmente es la etosuximida de primera elección, pero también se utiliza el clonazepam y también se utiliza esto para crisis mioclónicas. El diazepam en estado epiléptico, estas son las dosis que hay que usarlos. Uno de los aspectos es que estos medicamentos generalmente más los usamos para emergencias o para urgencias, pero vale la pena, o sea, es probable que se puedan usar como medicamento a largo plazo. ¿Por qué? Porque los pacientes que tienen convulsiones o tienen epilepsia, usted lo trata la crisis, pero hay que darle profilaxis para evitar que vuelvan a repetir la crisis. Entonces, las benzodiazepinas tienen unas características de reacciones adversas como son sedación, irritabilidad, producen también tolerancia, producen dependencia, síndrome de abstinencia, todas esas cosas y pueden producir
Irritabilidad, ataques, depresión, etcétera. Todos estos aspectos hacen que no se puedan usar, solo que se debe usar para los aspectos, casos agudos. La carbamazepina, que también son canales de sodio, generalmente la carbamazepina tiene varias indicaciones. Uno, desde el punto de vista de epilepsia, convulsiones focales y generalizadas, igual que la fenitoína, que también se sigue usando y que hemos dicho que la carbamazepina es un autoinductor enzimático. También se está usando el tratamiento del síndrome bipolar. Se está usando mucho más en la actualidad ya, porque para el síndrome bipolar se utilizaba como, vamos a ver de repente, el litio, pero el litio tiene muchas reacciones adversas y no se conoce muy bien sus mecanismos de acción. Por lo tanto, actualmente se está utilizando más la carbamazepina para el síndrome bipolar. La carbamazepina, aparte de usarse como antiepiléptico para tratar el síndrome bipolar, también se utiliza para dolor crónico, o sea, para el dolor neuropático. O sea, especialmente sigue siendo de elección a pesar que ahí hay otras alternativas para neuralgia del trigémino. Y hay otra patología en la que se utiliza la carbamazepina, en la enfermedad maníaco-depresiva. Entonces se ha utilizado en pacientes con depresión endógena y depresión orgánica. Neuralgia trigémina hemos visto, neuralgia de glosofaringio, y lo utilizan en síndrome de abstinencia del alcohol porque producen esto convulsiones, hiperexcitabilidad, por eso lo están usando la carbamazepina, síndrome de abstinencia. En una revisión sistemática, o sea, la revisión sistemática son de los ensayos clínicos, la Liga contra la Epilepsia concluyó que la carbamazepina es tan eficaz en la monoterapia para adultos, convulsiones focales y posiblemente sea eficaz para niños con convulsiones focales. Ahora tenemos la fenitoína y la fosfofenitoína. La fenitoína es metabolito, la fosfenitoína se transforma en fenitoína. Bloquea canales de sodio. Indicaciones todavía se prescribe ampliamente para convulsiones focales y generalizadas para el estado epiléptico. En el estado epiléptico también se utiliza la fenitoína como agente de segunda línea para pacientes con convulsiones mixtas. El, ah, Generalmente ahora se está tratando de usar menos ya como segunda línea, o a veces como tercera línea, porque por sus efectos adversos. La primidona, que también es un inductor enzimático, se convierte en dos metabolitos, fenobarbital y feniletolamida. Está indicada en convulsiones focales, igualito que las otras. La rufinamida también, tratamiento de convulsiones, pero la rufinamida se está utilizando en un síndrome que es especial, que generalmente se presenta en niños, que es el síndrome de Lennox-Gastaut. Pero, ¿qué es ese síndrome? Es una serie de combinación de convulsiones con mioclonías, convulsiones de diferentes formas, ese es ese síndrome. Entonces, el clobazam, que es un agonista GABA-A, lo mismo clonazepam, ya vimos, que se utiliza para pacientes de 2 años o más con síndrome de Lennox-Gastaut, el clobazam. El clonazepam, convulsiones crónicas, atónicas también, en convulsiones y también lo han aprobado para este síndrome. Y también se utiliza el clonazepam para convulsiones que no responden a las oximidas, o sea, en caso de ausencias. La etosuximida generalmente es eficaz en el tratamiento de crisis de ausencia, no tiene actividad contra otras convulsiones. Lo mismo la trimetadiola, ya hemos visto el felbamato, bloquea los canales de NMDA, por eso para crisis de ausencia también se utiliza el felbamato. Indicaciones, puede utilizar tratar convulsiones focales, se utiliza para tratar síndrome de Lennox también, de Lennox-Gastaut, que es inicio asociado con múltiples tipos de convulsiones. La gabapentina,
También hemos dicho que se une a la subunidad del canal de calcio y modula las corrientes de calcio como terapia complementaria para convulsiones focales refractarias. Generalmente la utilizan para pacientes mayores de, por ejemplo, la Academia Estadounidense de Neurología establece posiblemente eficaz para la monoterapia en pacientes de 60 años más con epilepsia focal recién diagnosticada. Aunque la FDA no lo ha aprobado, pero el fenobarbital también generalmente se utiliza más para crisis, para estatus epiléptico, en las convulsiones generalizadas focales. La pregabalina, ya mencionamos, que está relacionada químicamente con la gabapentina, se une, modula la liberación de varios neurotransmisores, glutamato, noradrenalina y sustancia P. Hemos dicho, por eso se indica también, hemos mencionado antes, en el tratamiento del dolor neuropático. La tiagabina, que es un potenciador, inhibe la recaptación, hemos visto, indicaciones como tratamiento complementario para convulsiones focales. Topiramato tiene varios mecanismos, canales de sodio, mejora la actividad GABA, antagonista del receptor NMDA, o sea, tiene varios mecanismos de acción. ¿Y para qué es aprobado? Para, como monoterapia en adultos y niños mayores de 10 años para convulsiones tónico-crónicas generalizadas. La mayor parte tiene ese. El valproato también tiene muchos mecanismos de acción que antes pensábamos que era solo un bloqueador de canal de calcio, pero muy poco bloquea calcio. Generalmente tiene varios. Suprime la descarga de alta frecuencia, bloquear canales de sodio también dependientes de voltaje también, pero también a diferentes a carbamazepina y fenitoína. Aumenta la concentración de GABA en el cerebro. El valproato se usa en combinación para tratamiento de convulsiones generalizadas y focales. También es eficaz en ausencia como segunda línea. Luego vamos a ver acá unos cuadros que hay. Acá tenemos las indicaciones generalmente ya en términos generales. Epilepsia parcial, simple, descarga y compleja. En estos casos se utilizan generalmente la motrigina, levetiracetam, topiramato. Y como segunda línea se usan a veces oscarbazepina, carbamazepina, fenitoína y carbazepina, todos los que se utilizan. En epilepsia generalizada primaria, levetiracetam, topiramato, lamotrigina, valproato, sonisamida. En epilepsia generalizada secundaria, lamotrigina igualito que la de CAT y ácido valproico. En ausencias se utiliza generalmente para la epilepsia de ausencia sin convulsiones, los fármacos de primera línea, etosuximida, ácido valproico y lamotrigina, son los tres cuando no tienen convulsiones. Cuando tienen convulsiones, generalmente ya se agrega a la primera línea es el ácido valproico. En síndrome mioclónicos puede usarse también convulsiones mioclónicas, ácido valproico, levetiracetam. En estado epiléptico, generalmente, que es una convulsión más de 20 minutos, generalmente las benzodiazepinas, diazepam o lorazepam, tratamiento con no benzodiazepínico, también se utiliza, por ejemplo, la fenitoína, se utiliza, pero la fosfofenitoína o la fenitoína, prácticamente hay que utilizarlo en emergencia o hay que utilizarlo en cuidados intensivos. ¿Por qué? Porque la fenitoína tiene problemas a nivel del sistema nervioso central, a nivel cardiovascular, y tienen que monitorearlo. La forma, en emergencia se aplica para los estatus epilépticos, como segunda línea el diazepam, el lorazepam. Después se utiliza también el fenobarbital, también se utiliza para eso. Acá, tratamiento del estado epiléptico, diazepam, lorazepam, estas son las dosis, fenobarbital o fenitoína.
Este cuadro ha sido sacado de un libro que es el Living Core, que es la séptima edición del año 2019. Es la última. Es un libro que resume bastante. Y acá tenemos, ¿qué han hecho ellos? ¿Cómo han clasificado? O sea, no hay contradicción con lo que hemos visto anteriormente, sino ellos dan, por ejemplo, estas son las epilepsias, esta es la epilepsia focal, estas son las ausencias, la primera elección. Como hacen su primera elección dependiendo del tipo de convulsión, dependiendo del estado general del paciente y dependiendo de la tolerancia, la reacción adversa o no. Entonces, en este caso, como primera elección para la epilepsia focal, en total, la motrigine, levetiracetam y topiramato. En segunda elección, si no hay respuesta o hay reacciones adversas a estos medicamentos, tiene la carbamazepina, glucosamina y pregabalina. Y si no hay respuesta, si continúa convulsionando, ya tenemos el valproato, gabapentina, fenitoína. Esta es la tercera elección. En pacientes de edad avanzada, generalmente se utiliza como primera elección el amotrigine, como segunda la gabapentina y luego la carbamazepina como tercera elección. En ausencias, valproato, la amotrigine. La amotrigine, levetiracetam, topiramato son isamidas también. Se utiliza también la etosuximida, como hemos mencionado. Mioclonías, valproato, levetiracetam, las benzodiazepina como tercera. En las tónico-clónicas solamente hay las de primera, la motrigine, casi es lo mismo. Y en estatus epiléptico, los barbitúricos como segunda elección y la benzodiazepina, fosfonitoína en estado epiléptico que ya vimos, lorazepam, diazepam. Hay síndromes epilépticos, sin ser una epilepsia, las benignas, Roland, gabapentina, la motrigina, en espasmos infantiles. Lenogastó, valproato, la motrigina, topiramato. Y estas son las de segunda línea y esta es la de tercera. Lo que nos interesa, esto lo van a ir aprendiendo ustedes ya en la clínica, pero lo que nos interesa saber es cuáles son los que incrementan la actividad GABérgica. Los mecanismos de acción son los que más nos interesa para que ustedes puedan intervenir en sus cuadros clínicos. ¿Cuáles son los que inhiben glutamato? ¿Cuáles son los que tienen otro tipo de... Entonces, mecanismos de acción y algunas reacciones adversas o interacciones medicamentosas que son de gran importancia. Acá tenemos los antiepilépticos de reacciones adversas e interacciones medicamentosas. De los bloqueadores de canales de sodio, que tenemos acá todo carbamazepina, la cosamida, la motrigina, ahora carbazepina, fenitoína, topiramato. Entonces, acá tenemos esto, bueno, bloqueador de canales de sodio. ¿Cuáles son las reacciones adversas a nivel del sistema nervioso central a carbamazepina? Diplopia, hepatotoxicidad, síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética, que esto es importantísimo, discrasia sanguínea, síndrome shock tóxico, necrolisis epidérmica tóxica. Es un inductor enzimático y produce teratogenicidad. Esas son las reacciones adversas de la carbamazepina. La locosamida, algunas interacciones. La lamotrigina, producir revolución, ataxia, K. La carbamazepina casi igual, produce teratogenicidad también. La fenitoína, ataxia, hiperplasia gingival. O sea, ese es hirsutismo, síndrome de shock, síndrome de Stevens-Johnson, necrolisis epidérmica tóxica y es un inductor enzimático. Este es inductor enzimático, este es inductor enzimático. Topiramato, sedación, disminución. El ácido valproico tiene muchos mecanismos de acción, pero también es un inhibidor enzimático.
La sonisamida también puede afectar canales de calcio, que eso que lo vimos antes. La etosuximida, malestar, somnolencia. La gabapentina puede producir aumento de peso, ataxia, vértigo. Todos son, la mayor parte de reacciones adversas son a nivel del sistema nervioso central. Los que son potenciadores de GABA, los barbitúricos, sedación, dependencia, lo mismo que las benzodiazepinas, la tiogabina, confusión, vértigo, la vigabatrin, disfunción cognitiva, todos son inductores. El vigabatrin, inductor enzimático débil. Inductor enzimático, los barbitúricos, ya saben. Inhibidor de receptor de glutamato, felvamato y otros. Y otro mecanismo, levetiracetam. Ya hemos mencionado esto. Ahora viene un aspecto muy interesante. Hay dos temas que para terminar, uno es sobre las interacciones medicamentosas y el otro es la, los antiepilépticos y gestación, que son dos temas de gran importancia también. Las interacciones medicamentosas queríamos centrar, más que todo ya hemos mencionado al comienzo. Entonces, un minutito, por favor. Las demás importantes, porque todos tienen interacciones. Fenitoína, fenobarbital, primidona disminuyen la inducción enzimática de vida media del ácido valproico y la carbamazepina. O sea, cuando yo doy estos medicamentos con ácido valproico y carbamazepina, le voy a disminuir la vida media del ácido valproico. O sea, le incremento su metabolismo del ácido valproico y de la carbamazepina y por tanto disminuyo estas concentraciones. Pero además el ácido valproico inhibe el metabolismo del fenobarbital, por lo que se requiere ajustar la dosis de este último. O sea, entre ellos se hacen daño o se facilitan. Uno de los aspectos importantes es que los antiinflamatorios no esteroideos desplazan a los antiepilépticos de sus sitios de unión con el consecuente riesgo de intoxicación. Al desplazarlo de sus sitios de unión, incrementan la fracción libre. Y la fracción libre es la que hace todos los fenómenos, los procesos, y prácticamente va a incrementar las concentraciones. Y al aumentar concentraciones va a haber mayor efecto y posiblemente intoxicación, efectos tóxicos. Finalmente, se puede mencionar que la fenitoína, fenobarbital y primidona disminuyen concentración de los anticonceptivos orales y de fármacos digitales. ¿Y esto qué significa? Justo si yo, generalmente antes lo que se acostumbraba era que las pacientes que tenían esto, prácticamente que tenían epilepsia, se les aconsejaba de que, bueno, una de las formas era que no salgan en estado. Entonces empezaron a usar con aceptación de ellos, empezaron a usar los anticonceptivos. Entonces, pero la mayor parte de antiepilépticos que se usaban es fenitoína, fenobarbital. Entonces, ellos son inductores enzimáticos, hemos visto. Entonces, el inductor enzimático incrementa el metabolismo de los anticonceptivos. Y al incrementar el metabolismo disminuye su concentración y no tienen efecto. Y esos pacientes salen en estado. Ese es uno de los aspectos de gran importancia con los anticonceptivos. Tenemos algunas interacciones de la carbamazepina con el bridacetam, toxicidad por carbamazepina. Clonazepam con carbamazepina, porque la carbamazepina es un inductor enzimático con el clonazepam y de felvamato. Aumento de la concentración de metabolito epóxido activo también, lógicamente. ¿Cómo se maneja? Monitorear estado clínico, puede ser necesario de reducción de dosis. O sea, las interacciones no son para impedir, sino para modular.
¿Qué significa? Si yo veo que le puede producir disminución de la concentración, se le puede aumentar, pero hay que monitorear el estado clínico y hay que ajustar la dosis. Lo mismo la fenitoína, disminuye el efecto de la carbamazepina, monitorear también igualito, monitorear el estado clínico. La tiagabina, monitorear, todas son monitorear el estado clínico con estos, todos, porque algunos tienen acción a nivel de inductores o inhibidores enzimáticos. Y acá tienen un cuadro ya resumen de lo que es por ejemplo, los inductores enzimáticos. Inductores antiepilépticos, que son, ¿cuáles son? Carbamazepina, fenobarbital, fenitoína, primidona y topiramato. Son los que son inductores. ¿Y cuáles son los sustratos? Warfarina, oral, anticonceptivos orales, teofilina, doxic. ¿Qué pasará si yo doy uno de estos medicamentos y lo combino con estos? Si lo combino con warfarina, prácticamente va a disminuir incrementa el metabolismo y disminuye su concentración, disminuye su efecto. Igual pasa con los anticonceptivos orales. Igual pasa con algunos antidepresivos, con los antibióticos también. Doxiciclina con corticoides y anticonvulsivos. Con corticoides los inductores disminuyen la concentración y pueden evitar o disminuir su efecto inmunosupresor o disminuir su efecto antiinflamatorio según la dosis en la que usted haya usado. Entonces, estos son en relación a los inductores. Y esto tenemos en relación a los inhibidores. ¿Cuáles son los inhibidores? Amiodarona, fluoxetina, diltiazem, estos son inhibidores enzimáticos. Metronidazol, miconazol, valproato, que es uno de los anticonvulsivos. Estos son el inhibidor y este es el anticonvulsivante. Amiodarona con fenitoína, le voy a incrementar todo esto. Si yo doy estos fármacos asociados con estos, le va a incrementar las concentraciones séricas de estos fármacos y pueden producir reacciones adversas. Ahora, antiepilépticos y gestación, que es el último tema. ¿Cuál es el problema de la epilepsia en la gestación? Se debe considerar bueno, lógicamente que si el paciente no recibe tratamiento, una convulsión va a tener riesgo la mamá y riesgo el feto. Pero por otro lado, los antiepilépticos generalmente pueden producir daños teratógenos en el feto o trastornos en el desarrollo. Y la posibilidad de daño fetal por hipoxia debido a crisis convulsiva. Es recomendable que previo al embarazo las crisis epilépticas, o sea, para las que quieren salir en estado, están en edad reproductiva, por lo menos hay que controlarle, una de las condiciones de controlarle sus convulsiones y que estén sin convulsiones durante un año. Esa es una de las, pero puede pasar de que le empezaron a dar anticonceptivos y salió en estado. Nosotros hemos visto varios casos. Una vez producido el embarazo, debe continuarse con los fármacos que controlan la crisis. Hay bastantes datos. Generalmente, cambiar el fármaco puede llevar al riesgo de que no puede controlar la crisis, convulsiones y puede sufrir el feto y sufrir la madre. Generalmente hay complicaciones perinatales, hay exacerbación de las convulsiones. Efectos adversos pueden comprometer al feto y el desarrollo posterior, o sea, las manifestaciones teratogénicas generalmente se producen en el primer trimestre, luego no significa que ya no haya, sino puede haber en el desarrollo posterior.
Estos riesgos que podrían, hay que estar atentos y que hay que tener intervenciones antes y durante el embarazo. O sea, algunos dicen la epilepsia no es contraindicación, pero se debe asesorar. La interacción de los fármacos antiepilépticos y la terapia anticonceptiva hormonal, ya mencionamos esto. Los riesgos potenciales asociados con la epilepsia y el embarazo. Hay un aspecto que una de las reacciones adversas más frecuentes en el desarrollo fetal es el problema de alteraciones en el tubo neural. Y por eso a todos los pacientes que tienen, les dan suplemento con ácido fólico para prevenir defectos del tubo neural. Especialmente pacientes con inductor de enzimas, hay que ver que no haya interacciones con otros medicamentos. El riesgo de convulsiones recurrentes varía según el síndrome de epilepsia y lógicamente la individualización de la terapia. Acá tenemos ya enfatizando algunos aspectos de gran importancia. Ácido valproico, carbamazepina y fenoteína, fenitoína y fenobarbital causan muchas malformaciones congénitas, generalmente defectos del tubo neural, malformación de urinarias, cardiovasculares, motoras, entre otras. Estos fármacos son los que hay que tener mucho cuidado en administrar en gestantes. Si ya lo están usando, hay que usar valproico, carbamazepina, fenitoína, fenobarbital. La lactancia no está contraindicada porque la cantidad, la concentración que lleva estos fármacos en leche materna son mínimas. Generalmente el niño nace con trastornos de la coagulación, pero con vitamina K y ácido fólico mejora. Fenobarbital puede producir farmacodependencia a barbitúricos en recién nacido. Por lo tanto, que la lactancia está induce somnolencia en el lactante. O sea, la clasificación de la FDA o sea, como categorías de riesgo del embarazo A, estudio, o sea, la A, la B, generalmente, si tienen, esto lo van a revisar ya ustedes con más detenimiento, pero ya les han dicho también en reacciones adversas. Generalmente la A y la B significa de que sí se puede dar, digamos, no hay, no hay definitivamente muchos datos sobre lo que son reacciones adversas en gestantes, entonces estarían indicados. La C es lógicamente beneficio, o sea, si predomina el beneficio sobre el riesgo en algunos datos. La D, ya sabemos que hay reacciones adversas definidas en un feto, pero que no son muy frecuentes, pero que de todas maneras hay que dar el medicamento. Y la X definitivamente no. Un minutito, por favor. Entonces, este cuadro es importante, o sea, dice uno que dentro de qué categoría están los fármacos, los anticonvulsivantes en este caso. Categoría C, la motrigina, gabapentina, oscarbazepina, levetiracetam. Eso significa de que si no hay otra alternativa, la categoría C hay que el beneficio es mayor que el riesgo. Categoría D, el riesgo es mayor, pero hay que darlo porque si es que sabiendo que no hay otra alternativa.
ácido valproico, carbamazepina, fenitoína, topiramato, estos son categoría D. Estos producen reacciones. Esto no se sabe, bueno, porque son medicamentos nuevos, pero están en categoría C. Es el beneficio mayor que el riesgo. Si es que hay eso, hay que utilizarlo. Esto de todas maneras, algunas veces se utiliza, pero prácticamente producen reacciones adversas, esto, teratogénicas y alteraciones en el desarrollo. ¿Qué es lo que interesa acá? ¿Qué es lo que producen esto? La fenitoína, retardo en el crecimiento, defecto del sistema nervioso central, defectos septoventricular, hipospadia, fenobarbital, labio hendido unilateral, carbamazepina, defectos tubo neural, ácido valproico, tubo neural, fenitoína, año imperforado, fenitoína, defectos septoventricular. Todas estas reacciones que son, estas son categoría D, casi todos son categoría D. Sin embargo, acá hay un cuadro, dice malformaciones congénitas, crecimiento fetal, desarrollo del sistema nervioso. Se ha visto, acá este es el sumario de los perfiles de reacciones teratogénicas de las drogas antiepilépticas basados en todos los datos disponibles. El riesgo, el perfil incluye datos mayores malformaciones congénitas, o sea, mayor malformación congénitas. ¿Cuál de estos producen mayor malformación congénitas? ¿Cuál de estos producen mayor alteración, crecimiento fetal, alteraciones? ¿Y cuáles producen estos otros números? Entonces acá, por ejemplo, tiene estas son las que tienen menos riesgo. Estas son moderado riesgo. Este es más que moderado severo y este es... Entonces, ¿qué significa con este cuadro? Que el paciente no recibe anticonvulsivantes, yo no le daría ácido valproico de inicio porque es el que más riesgo me produce. Lo mismo fenitoína, fenobarbital. De repente esto, y si yo, por eso algunos empiezan con la motrigina y levotiroxetan, pero si ya está recibiendo esto, sí hay que tener bastante cuidado en esto. Acá tenemos ya, en cuanto a antiepilépticos, ya hemos mencionado cuáles son los antiepilépticos, los inductores potentes, carbamazepina, parapanel, fenobarbital, fenitoína. Inductores débiles, clobazam, felbamate, lamotrigina. No inductores, etosuximida, gabapentina, estos no son inductores. Pero el ácido valproico es un inhibidor. Generalmente la elección del antiepiléptico para el planeamiento de embarazo para mujeres con epilepsia, generalmente es la motrigina y levetiracetam como primera, porque hay datos ya consistentes de bajo riesgo estructural y riesgo teratogénico. El otro aspecto que es importante es valproato debe ser evitado en todas las situaciones, con rara excepción como última alternativa cuando hay falla de control de ataques. Los antiepilépticos con moderado riesgo, tanto malformaciones congénitas como retardo en crecimiento, fenitoína, fenobarbital, topiramato. Con riesgo elevado, carbamazepina, oxcarbazepina, zocinamida. Con mínimo riesgo, la motrigina, levetiracetam. Uno de los aspectos importantes en las gestantes que están recibiendo antiepilépticos es ácido fólico durante la preconcepción y el primer trimestre. Generalmente dosis de 1 miligramo para los que tienen potencial de tomar antiepilépticos. Para mujeres que toman carbamazepina o valproato con antecedentes de partos anteriores de feto con defectos, se sugiere dosis altas, ya no de 1 miligramo, sino de 4 miligramos de ácido fólico diarios, los que tienen antecedentes. Y acá tenemos las dosis o sea, tenemos de valproato, fenobarbital, carbamazepina, lamotrigina. Y acá está el porcentaje de malformaciones. Con valproato, mire, el porcentaje generalmente está entre el 20 y 35% de
con dosis diarias de 1.400 mayor, con dosis menores, pero inclusive hasta el 5 a 10%. O sea, eso podría ser también otra de las alternativas, disminuir la dosis, o sea, ver la dosis, porque hay que ver concentración cero y que ver respuesta. El fenobarbital llega hasta el 25%, la carbamazepina hasta el 5 al 10%. La motrigine, mire, es con menos de 300 dosis, menos del 5%. Entonces, por eso es que dicen, la motrigine es una de las alternativas, carbamazepina, fenobarbital y valproato son las que más producen lo mismo la fenitoína. Fármacos, teratógenos, generalmente hay que valorar el beneficio-riesgo, hemos dicho, carbamazepina, fenobarbital, fenitoína, valproato. Síndrome fetal por eficacia, efecto y frecuencia. Síndrome fetal por antiepiléptico. Problemas cardíacos, del tubo neural, etcétera. Para dar hendido, labio leporino, valproato, espina bífida, fenitoína, hipertelorismo, hipoplasia craneofacial. Nosotros, yo me acuerdo de esto, prácticamente una anencefalia en un paciente que estaba tomando fenitoína. Bueno, problemas son bastante serios en algunos casos. Y con eso estamos terminando. Yo no sé si hay alguna pregunta, por favor. Doctor, buenos días. Yo Buenos escribí en días. el chat. Buenos días, doctor. Yo escribí en el chat que no podía entrar cuando usted dijo presente y ahí está la hora en que entré. Por ¿Cómo favor, ¿me podría apellida? considerar? Yo soy Palomino Crispín, Ya Rosaineo. lo estoy anotando, no se preocupe. Gracias, doctor. A ver, ¿quién más hay? Yo, Valeria doctor, León. Valeria León, PDC. doctor, Valeria. disculpe, yo también entré un poco tarde. Lo que pasa es que tenía dificultades con mi internet. Soy Mesa. Mesa Marín. Ya, Sí, ¿quién Mesa más? Marín. Gracias, Ya, doctor. Mesa Marín. Valeria León. Ya. Profesor, Gabriela disculpe, Cárdenas, también ingresé un poco tarde. PDC. Cárdenas. Ya, ¿qué más? Ya, ¿alguna pregunta, por favor? Lipa Orozco, Ya, doctor. ya, otra vez se han retirado los, por favor. Después hay problemas con las evaluaciones. Las evaluaciones no son por la pregunta, sino que ustedes se van retirando. Y esto yo les sugiero, les digo, por favor, que se hagan preguntas. Si yo no las sé, las voy a leer y les voy a mencionar. Yo estoy muy preocupado porque veo que no le están dando la importancia al curso. El curso es, como todos los cursos son importantes, pero medicina hay que leer todos los días, por favor. Bueno, yo voy a corregir esto. ¿Alguna pregunta con relación a los temas?